La UD Estéreo. Hemos llamado al señor John Marulanda, él es exmilitar, especialista en seguridad y defensa. Señor Marulanda, muchas gracias por atendernos, buen día. Buenos días, Sonia y Camilo, gracias por la invitación. Bueno, debemos estar preocupados los colombianos frente a esta alerta naranja que anunció el gobierno de Venezuela. Debemos estar preocupados por un desenlace bélico que podría suceder entre los dos países. Preocupados no, pero atentos sí. Esta es la enésima vez que el gobierno venezolano llama a ejercicios militares con énfasis en la frontera con Colombia. Es un movimiento y más de tipo político que realmente un movimiento con ánimo de agresión. Recuerde usted que en años pasados, en el 2008, si no estoy mal, el entonces presidente Chávez ordenó mover tanques a la frontera. Y los tanques son por excelencia el arma de la ofensiva. Y ahí sí nos preocupamos porque pues iba a haber, si iba a ser realidad la doctrina que siempre teníamos de invasión de tanques venezolanos a Colombia. Pero esto no sucedió por una física incapacidad de esos tanques de llegar hasta la frontera. Hoy se ordena por parte de la misma Miraflores un movimiento de baterías antiaéreas que son fundamentalmente defensivas. Entonces, partiendo desde ese principio, lo que tenemos ahí es un movimiento de armas defensivas, misiles antiaéreos, hacia la frontera, lo que, como le digo, por principio no implica que vaya a haber una intención ofensiva. Lo que sí hay es una gran promoción de tipo político alrededor de este movimiento de tropas que posan más para fotografías y envían un mensaje, tratan de enviar un mensaje más psicológico que real. De modo que sobre eso lo que hay que hacer es estar muy atentos a observar, pero sin mucha preocupación. ¿Cómo se llevan a cabo estos ejercicios militares que el gobierno de Maduro ha denominado soberanía y paz? Pues miren, la alerta que ellos tienen de acuerdo a su doctrina y de acuerdo a lo que tienen contemplado en su plan de defensa nacional Corcel Negro, implica la concentración de tropas y el aprestamiento de activos, de material de guerra en determinados puntos que ellos consideran críticos para la frontera. Podría mencionarle Paraguaypoa, arriba en La Guajira, al frente de Paraguachón. Podría mencionarle Rubio, al frente de Cúcuta, y podría mencionarle de pronto, aunque no se ha visto movimiento ahí, por los lados del Amparo, hacia los lados de La Guajira, en donde hay una zona de operaciones de ellos, y por al sur, Puerto Ayacucho. También moverían algún tipo de fragatas en el mar, allá en el Golfo, en cercanías al Golfo. Hay que entender que la frontera colombo-venezolana es una frontera, además de larga, muy compleja y variada. Tiene mar, tiene montañas, tiene selva, tiene llanura, tiene desierto. Entonces, cada una de esas subáreas de la frontera requiere un aprestamiento militar un poco diferente. Entonces, lo que están haciendo ellos es mover básicamente, mostrar sus misiles Pechora, sus misiles Buk, sus baterías S-300, algunos tanques, mostrarlos para mostrar el músculo y decirnos esto es lo que tenemos. De ahí a que eso entre a operación, pues es muy complejo, porque pues las baterías antiaéreas son precisamente para prevenir un ataque aéreo o neutralizarlo, y no hay ninguna intención de ataque aéreo, no hay aprestamiento en Colombia de ataque aéreo, ni de Estados Unidos, ni de Brasil. Entonces es una simple demostración de fuerza. Concentrar gente para motivarlos, para emocionarlos ahí con su armamento y todo, pero de ahí a que vaya a haber realmente un avance sobre Colombia es remoto. Lo que sí se puede dar es que en el desarrollo de estos ejercicios, en un área que no sean esas que le acabo de mencionar, en donde están ellos mostrando su armamento, sino en un área alejada, pueda haber un incidente de pronto por esta motivación y este entusiasmo que ellos tratan de ponerle a sus tropas, puede haber un incidente y ese incidente se considere o ellos lo magnifiquen como un intento de agresión de Colombia, y ahí sí la situación podría complicarse. Pero frente a eso, pues está la tradicional
prudencia y cuidado de las tropas colombianas que consuetudinariamente lidian con este tipo de incidentes. Señor Marulanda, precisamente mi pregunta va dirigida a eso. Conocimos las palabras del comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, y dijo que Colombia jamás disparará primero, digámoslo, guardando esa prudencia que usted ha mencionado en este momento, pero esos incidentes, esos pequeños, no sé, cosas que se puedan presentar, eso podría determinar algo, digamos, a futuro más grave, si el ejército o la Guardia Venezolana, o bueno, todas estas fuerzas militares de Venezuela puedan llegar a provocar en algún momento. Como usted decía, la frontera es muy vasta, no se tiene control de cierta manera en algunos espacios. ¿Se podría generar una provocación, así sea mínima, para generar algo mucho más grave a futuro? ¿O cree usted también que simplemente están mostrando esto y ellos tampoco digamos que van a querer entrar así nomás en un conflicto, así sea pequeño? Pues Camilo, si a mí no me cabe duda que puede presentarse un incidente de eso, no por esta coyuntura particular del ejercicio que están haciendo, sino porque es que eso ha sido tradicionalmente así. Mire, yo tuve la oportunidad de conocer muy bien esa frontera cuando estuve bajo banderas, porque yo soy del arma de caballería, y la caballería tiene sus unidades en la frontera. Desde subteniente conocí toda la Guajira, en la Fuerza de Tarea Rondón, en Buenavista, hasta Punta Taroa, todo eso lo recorrí siempre con la misión de observar a los venezolanos, y fui testigo de gran cantidad de incidentes, algunos imprevistos, otros planeados, y siempre se manejó de una manera muy inteligente. Posteriormente de capitán en Arauquita, de mayor en Arauca, y de teniente coronel comandante del Grupo Ruiz Pizarro en Arauca. También lidié cotidianamente con incidentes de diferente tipo: Guardia Nacional que pasa a este lado, ejército que pasa y captura gente, helicópteros que rompen la soberanía por X o Y motivo, algunos por necesidad, otros por curiosidad, en fin. Esa variedad de incidentes en la frontera que se dan continuamente, las fuerzas militares colombianas y la Policía Nacional han aprendido a lidiarlos con mucho tacto, con mucho tino. Y normalmente lo que se hace es que ellos hagan lo que están haciendo, inmediatamente se informa al Comando Superior, él informa al Ministerio Cancillería hace las protestas del caso, y ellos normalmente se cansan de esto y regresan a su territorio. A ellos, y se lo digo con conocimiento de causa, yo fui alumno invitado a la EFOFAC en de Tiuna. Los militares venezolanos no tienen el espíritu guerrero que tiene el soldado colombiano. Somos hechos de la misma materia, pero desafortunado o afortunadamente para este caso, pues llevamos 50 años de guerra, lo que nos ha endurecido, nos ha vuelto muy conocedores de la materia, y ellos lo saben también. El ánimo belicoso de los venezolanos es más de carnaval que de realidad. Ellos saben que entrar a Colombia pues en ánimo belicoso va a ser muy costoso para ellos. Entonces, lo que se ve ahora es una retórica, a mi modo de ver, una retórica propagandística que no se puede descartar en ningún momento. Por lo que acabo de decir, no se puede descartar que un incidente pueda escalar. Primero escalará retóricamente, gran escándalo, la prensa, porque note usted, Camilo, que siempre, y Sonia, que siempre Venezuela ha jugado a ser un país agredido. Nos van a invadir. Es la misma retórica de Cuba. No, los norteamericanos se van a meter, aquí estamos listos para defendernos. Siempre ha sido la retórica. Es muy difícil, después de 20 años de esto, que Venezuela pase a ser un país ofensivo, un país que ataque. Eso echaría por el piso, la acabaría de hundir, bien desprestigiados que están, y ahora con eso. Pero un incidente cualquiera en la frontera sí puede ser amplificado por ellos y puede ser manipulado para demostrar la real intención de Venezuela, de Colombia, que no existe, pero en estas fantasías revolucionarias se inventan cantidad de cosas. Entonces, la real intención de Colombia de agredir a Venezuela. Dependiendo del tipo de incidente, el sitio que se presente y el manejo que se le dé,
podríamos estar frente ya a un riesgo que escalaría un poco más. Y sin embargo, la doctrina colombiana, la doctrina militar colombiana es defensiva, es decir, Colombia jamás pasará al ataque a Venezuela, eso téngalo por seguro. Colombia esperaría más bien un ataque de Venezuela para contenerlo y pasar a la contraofensiva. Esa es la doctrina funcional que tenemos en nuestras fuerzas militares. Sí, hay dos circunstancias que debemos tener en cuenta. Una, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esta alerta por parte del gobierno de Venezuela? Recordemos, fue por el anuncio de los disidentes de la guerrilla de las FARC en cuanto a su retorno a las armas y pues lo que dijo el presidente Duque de que pues allá están albergadas grupos como el ELN, como las FARC, la disidencia de las FARC. Y pues hay otra circunstancia, señor Marulanda, para entender un poco más cómo se puede unir esto a lo que ha dicho el gobierno interino del opositor Juan Guaidó en Venezuela, que él ha iniciado mecanismos necesarios para provocar la caída del régimen de Nicolás Maduro y pues él obviamente y la oposición allí en Venezuela van a presentar supuestamente hoy al Consejo Permanente de esa institución una carta firmada con socios como Brasil y Colombia, en la que pide formalmente que se active el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y eso implica el empleo de la Fuerza Armada para responder a una agresión. ¿Cómo hacer una similitud de las dos circunstancias que está pasando en cuanto a lo que está haciendo ahorita Venezuela y a lo que quiere obviamente el opositor y el presidente interino Juan Guaidó? Evidentemente, el gobierno venezolano quiere ejercitar su capacidad, músculo que no se ejercita se atrofia, ejército que no se mueve en teatro de operaciones, pues se vuelve un ejército comodón y de oficina, como le estaba pasando al ejército de Colombia con el gobierno del presidente Santos, que se está volviendo un ejército burocrático, gordos los comandantes. Eso no se puede permitir por la seguridad nacional, la defensa nacional. Ahí se conjugan varias cosas. Acuérdese usted que una solicitud, un requerimiento y una propuesta de invasión a Venezuela no es nuevo, no es de esta coyuntura. Eso viene desde tiempo atrás. Hay voces que han venido reclamando una intervención militar en Venezuela. Yo entre ellas. Yo creo que allá en Venezuela ese gobierno no se va a caer si no se saca. Por per se ese gobierno se va a volver ahí, Maduro se va a volver un Mugabe latinoamericano si no hay una intervención fuerte. Pero ahora se da la coyuntura del asunto, como usted bien anota, de las FARC y el ELN. Eso no es nuevo. Los documentos que sacó esta revista, eso no es nuevo. Eso en las agencias de inteligencia serias, oficiales de varios países y privadas, se sabía desde hace mucho tiempo. La presencia y la actividad del ELN, la presencia y actividad de las FARC en los estados Bolívar, Amazonas, el arco minero, todo eso se sabía, no como información, sino como inteligencia. De modo que lo que sucede ahora sí puede formar parte de una estrategia de Maduro ante esas evidencias que se están sacando a la luz pública. La posibilidad de que se reorganice el TIAR y la eventual posibilidad, que la veo muy difícil, de que el TIAR se ejecute. Puede que se active el TIAR, pero de ahí a ejecutarlo hay una distancia muy grande. ¿Qué países, y ya lo han dicho que no, qué país ahora se quiere meter en una guerra? Colombia, olvídese, nosotros no tenemos con qué sostener una guerra. ¿Qué está Estados Unidos? Pues olvídese un poquito, porque Estados Unidos no tiene amigos sino intereses. Lo que se juega en Venezuela en este momento pasa por Miraflores y por el Palacio de San Carlos muy por alto. Y eso se define en los centros de poder de Washington, de Beijing y de Moscú. Allá es donde se decide qué van a hacer con Venezuela. Por supuesto que Maduro, que se sabe que está en una situación comprometida, está asfixiado económicamente, la gente se le está yendo del país, las fuerzas militares, mire, leí hace poco una entrevista de una buena amiga mía, Sebastiana Barraez. Hombre, los soldados no están recibiendo su comida regular. Los soldados que están en la frontera
tienen que entrar a varias casas y se roban la comida porque no tienen con qué pagarla y le dicen a los campesinos, qué pena, pero es que no tenemos con qué comer, me tengo que llevar esta gallina, me tengo que llevar este marranito, y así sucesivamente. Entonces, militarmente están haciendo un ejercicio fantocheando sobre algo que en realidad no es sólido y coherente. En ese escenario es que se están moviendo las cosas. Ahora hay que estar atentos qué dice Estados Unidos, qué dice Moscú, qué dice Beijing. Van a apoyar, van a impulsar o van a negociar entre ellos qué se va a hacer con Venezuela, porque Venezuela no es Zimbabue, aunque Maduro quiera ser Mugabe, que Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del mundo y eso lo convierte per se en un país de valor geoestratégico. Y esos países de valores geoestratégicos, si son potencia, bienvenidos, si no son potencia, pues están al vaivén de lo que decidan las potencias, que es el caso de Venezuela. Y por supuesto, cualquier decisión que tomen esos tres núcleos de poder involucraría a Colombia. Ahí está Brasil de por medio, la potencia latinoamericana. ¿Qué piensa Brasil? Brasil ha dicho que él no se va a meter en una guerra con Venezuela. Pero dadas las circunstancias que se están dando ahora, pues esa posición podría variar. Señor Marulanda, digamos que ya hemos abordado temas importantes y es esa experiencia que tiene nuestro Ejército Nacional, al igual que la Policía Nacional también, digamos ese recato que tiene Colombia, pero usted también ha dicho que no sería insostenible una guerra y por supuesto creo yo que ningún colombiano lo desearía, pero si lastimosamente se llegara a presentar un escenario nefasto en este sentido, Colombia armamentísticamente tendría como defenderse de cierta manera y también de hacer ese contraataque, o bueno, no sé realmente cómo se llame esto en las fuerzas militares, pero tendría como realmente sostener de cierta manera armamentísticamente un conflicto. No, Camilo, no tenemos con qué, así de sencillo. La capacidad, la superioridad armamentística, como usted llama, de Venezuela sobre Colombia es abrumadora. Así, a grosso modo, a vuelo de pájaro, Venezuela tiene cerca de 200 tanques T-71 rusos. Colombia no tiene tanques de guerra, tiene carros de combate, que es muy diferente, en blindaje, en resistencia, en calibre de sus cañones, etcétera, una cantidad de diferencias técnicas muy grandes. Venezuela tiene misiles, nosotros no tenemos misiles. Venezuela tiene helicópteros de ataque Mi-35 rusos, Colombia no tiene helicópteros de ataque, tiene helicópteros multipropósitos que los ha adaptado para hacer helicópteros, para que lancen cohetes, pero eso es una cosa muy diferente a un helicóptero diseñado para ataque, de los cuales Venezuela tiene por lo menos una docena, muy buena. Venezuela tiene una cantidad de armamentos más, radares y demás, chinos y todo, que Colombia no tiene. Ahora, Camilo, eso no es de ahora, eso ha sido así desde Rómulo Betancourt. ¿Por qué? Porque Venezuela siempre ha tenido más plata que Colombia y se ha dado el lujo de comprar armamentos mucho más modernos. Tenían aviones de combate estratégico cuando aquí no teníamos unos vetustos aviones que nos habían dado Estados Unidos por esa época. Y hoy en día Venezuela tiene los Sukhoi, que son de los mejores helicópteros de combate estratégico del mundo. Y tiene por lo menos 20 y pico. Colombia tiene unos aviones estratégicos, pues sí, de los años 60, ¿no? Que ya están pidiendo reemplazo, pues, los famosos Kafir. ¿Pero qué? Nuestros pilotos son excelentes pilotos y con experiencia, cosa que no tienen los pilotos venezolanos. Entonces ahí entra el otro componente de cualquier posible conflicto, que es el elemento humano. Ahí nosotros tenemos una evidente superioridad frente a ellos. De modo que si se llegare eventualmente a un conflicto mi opinión es de que no va a pasar, si sucede, lo más grave sería un rifirrafe fronterizo ahí en la frontera, un intercambio de disparos, pues sería muy complejo decir qué rumbo pueda tomar eso. Los más optimistas dicen, no, Estados Unidos nos cuida, Estados Unidos viene aquí y nos defiende de Venezuela. Pues yo no sería tan optimista, ¿no?
porque si usted se da cuenta, el presidente Trump es un jugador muy hábil y es un jugador sin escrúpulos. Después de que ha hecho lo que ha hecho con Irán, ahora dice que va a ir a hablar con Rouhani sin condiciones. Entonces uno no puede esperar mucho de una línea permanente y coherente del presidente Trump en procesos de negociación estratégica. Entonces, ¿está Estados Unidos realmente listo a mandar Marines aquí a proteger a Colombia? Esperemos que sí, pero habrá que pensarlo, ¿no? Entonces, el escenario es complejo, y yo soy un optimista en el sentido de que esas demostraciones, mire, sostener durante 10 días esas tropas en la frontera, alimentarlas, mantenerlas con servicios de sanidad, el combustible que van a gastar en el movimiento de todos esos aprestos militares, eso le vale a Venezuela un cojonal de plata y ellos no tienen plata, no tienen ni para darle comida a la gente ahora para sostener estos juegos. Entonces, yo soy optimista en el sentido de que esa es una demostración de fuerza, un esnovismo muscular que quiere hacer Venezuela aprovechando esta coyuntura o preciso en esta coyuntura de las FARC y el ELN metidos allá. Fíjense que en este ejercicio no están moviendo a la milicia bolivariana, que siempre lo han hecho. Han movido una cantidad de civiles milicianos a la frontera para demostrar, pero es que ahora no tienen plata con qué moverlos, con qué alimentarlos, tenerlos ahí en la frontera durante 10 días. Es muy complejo. ¿En qué va a terminar esto? Bueno, no sé, esperemos a ver. Hay que estar muy atentos a declaraciones de Moscú, de Washington, de Beijing, Cuba, Teherán, de Irán, Ankara, de Turquía, también tiene que decir, pero esos son potencias subsidiarias a lo que digan las tres principales. Ellos están metidos en Venezuela, ellos también quieren petróleo venezolano y también tendrían algo que decir, especialmente Irán a través de Hezbollah, que podría adelantar actividades de sabotaje y de terrorismo. Pero eso está ahí quieto y bueno, esperemos que esto pues pase el episodio y siga el drama venezolano desarrollándose, porque además, si usted lo sabe, tenemos el problema de la migración terrible que está soportando principalmente Colombia. Señor Marulanda, digamos que hemos dejado en claro aquí la posición de Colombia, ¿no? Y sobre todo lo que ha dicho el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, y lo que ha dicho también el presidente Iván Duque, pero de cierta manera Colombia no respondiendo, pero sí, digamos, como un ejercicio de mirar ese panorama futuro, debería trasladar ciertas tropas, debería poner también y posicionar, digamos, un grupo grande de tropas allí para, digamos, que estar pendientes de cualquier cosa, o simplemente es dejar ese, perdón la palabra, ese desfile militar que está haciendo Maduro allá y ya dejar que pase y que vuelva toda la normalidad. No, Camilo, ahí en ese terreno no podemos entrar usted y yo. Usted y yo podemos discutir todos estos factores y dinámicas geoestratégicas, geopolíticas, bla, 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 pero ¿qué hacer con nuestras fuerzas militares? Eso le corresponde al comandante general, comandante del ejército, y hay que dejar que ellos hagan su labor. Ellos, no nosotros, son los que saben si mueven, si no mueven, dónde mueven, cómo lo mueven. Ese es el asunto y el problema de ellos. Y hay que generar la confianza suficiente en nuestro mando militar, que sabe lo que está haciendo, porque es que esto no es nuevo. Esta situación que estamos viendo, analizando aquí, no es nueva, no es la primera vez. De modo que ahí yo, experto en asuntos militares, 30 años bajo file, conocedor de la frontera, no me atrevo a opinar ni un milímetro qué hay que mover, cuándo o cómo a la frontera, porque esa es la responsabilidad inmediata, constitucional y trascendental del mando actual. Y ellos lo están haciendo. Hay que confiar que ellos lo están haciendo. Bueno, señor Marulanda, muchas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a hacer este análisis frente a lo que está pasando en la frontera Colombia-Venezuela. Muy amable y un feliz día. Sonia, Camilo, a ustedes muchas gracias, buen día. Somos la U de Estéreo.